Esta semana se han planteado dos grandes discusiones alrededor, grandes discusiones sobre todo por la magnitud de quiénes son los protagonistas de estas historias. Por un lado, Paolo Rocca, el grupo Techin, la decisión que tomó no el gobierno nacional porque es una licitación privada, aunque se señala siempre tuvo Rocca la capacidad de hacer un lobby para que se tuvieran en cuenta algunos aspectos, porque acá lo que se habla es de una instalación de cañerías para la ampliación de lo que es el gasoducto que va desde Vaca Muerta hacia el puerto, pero que lo hace una empresa privada, la licitación la hizo una empresa privada. Pero Techin ofertó un 40% más caro esos caños y finalmente tomaron la decisión de contratar a una empresa india. Lo que plantea Techin es que eso va avasallando a la industria nacional. Igualmente creo que los caños se hacían en Brasil, no ni siquiera acá en la Argentina, pero planteó ese debate, ¿no? Sobre el tener la vaca atada o que una empresa de la magnitud de Techin y de Paolo Rocca se quede sin esa licitación, y si ese es un cambio que no tiene que ver con esta cuestión coyuntural, sino para lo que viene. Y el otro es el de Mercado Libre, que se quejó de Temu, que es una plataforma china, donde cada vez más hay personas que compran a través de esas plataformas de todo. Por lo que he podido averiguar, va desde ropa a electrodomésticos, Temu y Shein, ¿no? Son las dos opciones. Y por el lado de Mercado Libre, que es la empresa que más insistía en que todo tiene que ser libre mercado, competencia, y nos encontramos con esto. Una empresa que además recibe fuertes subsidios desde hace años del gobierno nacional. Este año aumentaron además en dólares muchísimo los aportes que reciben. ¿Qué magnitud tiene esto en la lógica de los que día a día la pelean por tratar de elevar el consumo, de sostener los comercios, y que ven cómo se van dando estos episodios? Bueno, vamos a sumar a este análisis al presidente del CESIS, a Iván Zafada. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. Un placer. Iván, lo primero que te quiero consultar es ¿qué conocimiento ustedes tienen de las plataformas estas, Temu, Shein, creo que hay algunas otras, y qué impacto tiene esto en la economía real, en el comercio del día a día que hoy padece la falta de consumo y que se encuentra con esta situación? Bueno, mira, la falta de consumo se viene dando hace ya bastante tiempo, no sé si es por cuestión de estas plataformas solamente o por una cuestión coyuntural de falta de dinero en el mercado, pero no tenemos datos o cómo medirlo al consumo que puede haber a través de estas plataformas. El comercio después de la pandemia cambió mucho, las plataformas digitales salieron para quedarse. No la vemos como una competencia el trabajar con una que no vemos a Mercado Libre o a Instagram o a Facebook como competencia, sino como herramientas que nos permiten a los negocios físicos ofrecer nuestros productos también. Hay que saber encauzarlo y encuadrarlo. La tienda física, a ver, Mercado Libre no vende nada, los que venden son tiendas físicas que usan esa plataforma. La discusión con Shein y con Temu es que los productos ingresan al país sin una carga impositiva, porque vos para vender a través de Mercado Libre facturás de la misma manera que lo haces en tu negocio físico, pagás impuesto municipal, pagás impuesto provincial, pagás impuestos nacionales, el IVA, ganancias, pagás, te retienen ingresos brutos cuando el producto de otra provincia. En cambio, los productos que vienen de China a través de estas plataformas vienen libres de impuestos. Entonces se tiene una competencia desleal que hace que no estemos a la altura los pequeños, los medianos, ni siquiera los grandes comercios del país para defendernos de esta situación. Si bien nosotros criticábamos fuertemente al gobierno anterior que prohibía el ingreso de determinados productos o que se importaban poca mercadería, que no había insumos y demás, esta apertura libre, tan libre así, sin impuestos, es totalmente perjudicial. Hay que buscar un punto medio, un equilibrio. No creo que sea bueno para el comercio y mucho menos para la industria la apertura de plataformas como estas, donde los comercios locales no tienen lugar a participar, porque si vos me decís, bueno,
vendé vos en Temu, no pagues impuestos. Si venden en Temu no vas a pagar IVA, no vas a pagar ingreso bruto, no vas a pagar municipalidad, vender como venden los chinos, y bueno, por ahí entramos, competimos, pero no tenemos acceso a eso, ¿no? Y no lo queremos. De todas maneras, a ver, el gobierno venía anticipando que esto iba a ser como una modalidad habitual. Esta idea de que la competencia está relacionada con la apertura irrestricta, que va incluso, Iván, a contramano de lo que está sucediendo en la gran parte del mundo. Planteo Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, digo como la meca del capitalismo. Estados Unidos dice, no van a venir acá sin impuestos, les voy a poner no solamente impuestos, les voy a meter un 25%, un 50% más de impuestos, porque lo que queremos es la industria nacional, y acá vamos a contramano de eso. Exactamente, totalmente contramano. Por eso digo, criticábamos que no entraban algunos productos. Bienvenidos que entren, pero regulados, con aranceles. No es lógico que vengan productos no es lógico que venga un vaso sin aranceles para destruir la industria local y que no se venda más un vaso y que se quede en la fábrica de vasos despidiendo de empleados. Te pongo el vaso como ejemplo, el plato, la camisa o lo que sea. ¿Se entiende? Yo creo en que tenemos que estar compitiendo con el mundo, trayendo todos los productos que se puedan de afuera, llevando nuestros productos de afuera, pero siempre en las mismas condiciones. Si no van a pagar los impuestos a través de IVA, ingresos brutos, o que paguen una retención o que paguen un arancel para ingresar al país, que sea una cosa justa para que el fabricante, sobre todo el industrial del país, se pueda defender. Estamos dispuestos a competir. Me parece que la competencia es lo más sano que le puede pasar a un comercio en industria, pero con reglas claras, con las que digamos que midamos a todos con la misma vara, ¿no? Iván, esto implicaría pensar un modelo que no solamente esté relacionado con el pago de la deuda, el esquema financiero o la primarización, vender petróleo, minería o productos agropecuarios sin tratamiento industrial, sino pensar en un sentido productivo. Ahora, el factor de la producción no parece estar en el discurso oficial. ¿Cuál es la realidad de la industria hoy y de la industria su derivación en el comercio? Bueno, debemos diferenciar la industria del comercio, porque sacándolo de las plataformas estas que son perjudiciales porque ingresan sin impuestos, después está la importación libre de productos que sí vienen con impuestos, sin aranceles, pero sí con impuestos como el IVA, ingresos brutos y ganancias y demás. Las traen los importadores, ¿sí? El importador trae un contenedor de remeras a un precio más bajo de lo que lo puede fabricar un fabricante nacional, y el comerciante, en vez de comprarle al fabricante nacional, le va a comprar al importador. Va a pagar los impuestos y demás, pero le va a salir bastante más barato. Eso al comercio no le mueve la aguja, porque en vez de comprarle a uno, le compra a otro. El problema es que el fabricante pierde las fuentes de trabajo, quedan una cantidad enorme de trabajadores industriales sin trabajo, y el comerciante a la larga le va a faltar gente para venderle, porque si no hay trabajo no hay consumo. Entonces eso terminó pasando en la década del 70, terminó pasando en la década del 90, la importación en un momento la celebrábamos y después nos encontramos con que no teníamos a quién venderle los productos que importábamos siquiera, ¿no? Ahora, si ya la vivimos, ¿por qué tropezar con la misma piedra? Yo escucho en muchas oportunidades, Iván, a personas, o nos trasladan comentarios y nos dicen, bueno, ¿y cómo no vamos a comprarle a los chinos si acá no quieren perder nunca? Siempre es muy caro, siempre los comerciantes ahora se dieron cuenta pero venden muy caro. Es decir, van directamente, no es que responsabilizan al gobierno, responsabilizan al comerciante. Sí, yo creo que hay un error ahí. Hay un error. El comerciante quiere vender, el industrial quiere vender, siempre tratamos de vender un poco más barato de lo que lo vende la competencia. Eso se trata de competir, pero hay una estructura de gastos y de costos que tal vez el consumidor final no lo interpreta o no lo asume. Entonces es fácil pegarle al comerciante o al último eslabón de la cadena, pero
todos los eslabones de la cadena que van sufriendo el costo imposible lo van trasladando a precio. Por eso terminan siendo caros. ¿Que hay industriales que abusan de los precios? Puede haber monopolio, sí, los hay, en todo el mundo los hay, no pasa acá, pero la gran mayoría somos competitivos dentro de las posibilidades que nos da el mercado. Pero si el metro de tela me cuesta 10 pesos, la mano de obra para hacer una camisa me cuesta 10 pesos, la camisa me la viene pasando 20 pesos, ¿no? Y a eso le sumo los impuestos y la tengo que vender a 30. Si el chino la fabrica en 5 y la puede vender a 10, no es un problema del industrial que pretende ganar mucho, sino que el costo de producción que tiene en el país es elevado. Es un combo muy explosivo el que se produce en esto de ir sumando impuestos arriba de impuestos, donde el perjudicado siempre también siendo el consumidor final. Y bueno, yo creo que la industria hay que encararla de otra manera, pero no es la prioridad de este gobierno, por lo menos en este corto plazo que yo gobernando. Hay dos escenarios que me gustaría pedirle una reflexión y análisis que surgen de este contexto que se vive hoy en el país. Por un lado, frente a la caída del consumo y el deterioro que provoca que industrias o comercios cierren, el mensaje que llega desde el propio gobierno, de sectores que defienden al gobierno, es, bueno, si no son capaces de ser más eficientes, deberán reconvertirse, cerrar, quebrar. Le ha planteado incluso a Paolo Roca, Techín, que quiebre si tiene que quebrar, o reconvertirse. ¿Es posible decir, bueno, el comercio tal como lo conocimos, lo que estamos haciendo tal como lo conocemos, no va más, hay que reconvertirse en otra cosa? ¿Es una opción? No sé si es una opción. En el corto, en el mediano y corto plazo, no, es imposible. Ahora vos decís, mirá, en este país no se puede fabricar ropa de trabajo, no fabriques ropa de trabajo, anda a trabajar en la minería, nos reconvertiremos en un plazo de 20, de 30 años, pero no de un día para otro. Los textiles van a ser mineros, o los repuesteros, los fabricantes de autos van a pasar a ser petroleros. No creo que vaya a pasar en un corto plazo, en un mediano plazo, imposible, para mí imposible, pero yo creo que se puede convivir, competir, arancelar, como vos lo dijiste al principio en el medio de la nota. Estados Unidos arancela lo que no puede competir con China, lo termina arancelando para competir. Entonces me parece que no está buena la respuesta, es decir, si no podés competir, quebrar y reinventarte, porque en ese quebrar queda una parte muy importante, o la parte más importante de la empresa, que es el capital humano, queda en la deriva, queda sin trabajo, y personas que no van a conseguir trabajo en el corto, en el medio plazo. Entonces para mí es peligroso. Y lo otro que quería consultarle también, Iván, es un elemento que reflexionábamos al comienzo del programa en base a datos objetivos, algunos del INDEC, otros de organismos, organizaciones sociales, que tienen que ver con que en este periodo de la política económica de Milei, digo en este cambio porque si bien el endeudamiento comenzó o pudo haber comenzado antes, eran otras de las otras condiciones o de consumo de acceso a ese endeudamiento, pero digo, durante el gobierno de Milei, por un lado, la gente que tenía los ahorros los utilizó, después pasó al endeudamiento para sostener determinados niveles de vida, y ahora comienza a advertirse que ya no tenés los ahorros, tenés dificultades para endeudarte, y empieza a haber una ruptura en la cadena de pago. Han aumentado la morosidad con las tarjetas, con los préstamos, con los créditos bancarios. ¿Cómo lo ven ustedes a esta situación desde el comercio? La vemos con preocupación porque además de todo eso, eso se refleja en la falta de consumo y en la falta de venta en el mostrador, porque aquel que ya no se pudo endeudar más con la tarjeta, aquel que no pudo pagar la tarjeta el primer mes, no la pudo pagar el segundo mes, y los intereses van comiendo parte de su ganancia, y llega al mostrador, no puede pagar en efectivo, no tiene crédito en la tarjeta, no consume. Entonces, para el comercio es preocupante. Se nota, hay una baja de venta, una disminución de venta paulatina mes a mes, que se debería haber revertido,
pero no lo vemos así que es preocupante la situación, por lo menos en este periodo. La inflación tiene un nivel de un 30, un 35%, los costos o los productos que nosotros vendemos en nuestros locales no han aumentado, hace un año que no aumentan, y en algunos casos han bajado, nuestros proveedores han bajado algunos precios. Eso hace que vendiendo la misma cantidad de mercadería nosotros facturemos menos que el mismo periodo del año anterior, con costos más elevados, y ni hablar de aquellos negocios que están vendiendo menos mercadería. Entonces esta situación se pone cada vez más complicada, y bueno, no tenemos cierre masivo de comercios en ciudades como la nuestra. En las grandes ciudades sí están viendo negocios cerrados, fábricas cerradas, cese de suspensión de empleados, pero gracias a Dios todavía en nuestra ciudad no se ha visto, pero bueno, estamos alerta. Ojalá que las respuestas empiecen a llegar de mejor modo, Iván, en un escenario que por lo menos en este inicio de año no nos está dando estas señales. Pero quiero agradecerte muchísimo este contacto, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Gustavo, gracias por la comunicación, saludos a la audiencia. El presidente del Centro Comercial, Industrial y de Servicios, Iván Zafari.